de Agricultura. Bueno, y hoy queremos hablar de pensiones porque hay un estudio de la Universidad Católica del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, y nos acompaña el director de este centro, David Bravo. ¿Qué tal, David? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, muy buenas tardes. No, cuéntanos un poco este estudio sobre esta famosa tasa de reemplazo. Primero, ¿en qué consiste eh, la tasa de reemplazo misma para las personas que no tienen claro el concepto? ¿Y cuáles son las cosas que arroja el estudio que ha sido tan noticioso, ¿verdad? Hoy día aparece en los diarios, está todo es muy llamativa la información que publican. Perfecto. Mira, eh, los sistemas de pensiones, ¿cierto? Se basan en que se apuntan, uno de sus objetivos principales es a que la, eh, durante la vida activa, que nosotros tenemos ingresos, trabajo, ¿cierto? Eh, que la baja en ingresos que viene luego cuando ya nos retiramos y ya no podemos trabajar igual que antes, ahí se bajan los ingresos, ¿cierto? Y eventualmente pues llegan a cero. Entonces, los sistemas de pensiones tratan de evitar esa fluctuación, uno de los objetivos principales. Y por eso es que, como sabemos, nos obligan a ahorrar, ¿cierto? A cotizar cuando estamos en la vida activa, y con eso de alguna manera se puede financiar también una pensión hacia adelante. O sea, la idea es que el nivel de vida no cambie tanto, ¿cierto? Entre lo que tuviste en tu vida activa y en la vida pasiva. Y eso es exactamente lo que captura lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo simplemente consiste en comparar la pensión que tú tienes, que es lo que tú vas a tener de ahí hasta que te mueras, ¿cierto? Por ejemplo, como una renta vitalicia, comparado qué proporción es la pensión de tu remuneración promedio que tuviste a lo largo de tu vida laboral, ¿no? Y en general en los países en que eso, bueno, tenemos sistema de pensiones, en todos los países es un desafío de todas maneras, esa proporción es algo así como dos tercios, 66%, como al estándar de la OCDE, ¿cierto? O sea, típicamente tu ingreso de la vida laboral, si un sistema de pensiones es aceptable, tus ingresos caen más o menos a un tercio, caen en un tercio, ¿no? Esa es más o menos como la proporción, para tenerlo como referencia. Bueno, vamos a Chile. En Chile, obviamente, el tema ha sido el tema de las bajas pensiones, en términos absolutos, pero también en términos de tasas de reemplazo. ¿Cuál es el problema? El problema es que para calcular las tasas de reemplazo tú necesitas un monto de las pensiones, lo cual es un dato, existen, estar ahí disponibles para cada persona, pero el otro dato que necesitas es saber cuál fue tu remuneración a lo largo de la vida, ¿ya? Eh, la carencia de datos ha sido bien impresionante en esta materia, hasta el punto de que los datos que han estado disponibles son más bien de la última remuneración que tuvo la persona que se pensiona. Y eso, por ejemplo, es lo que usa el gobierno, ¿cierto? Cuando hace su presentación en enero de este año, utiliza tasas de reemplazo donde comparan la pensión con la última remuneración de esa persona y al conjunto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era el dato que estaba disponible, porque me imagino que la Superintendencia de Pensiones pasó esa información, el dato que está más fácilmente disponible. Pero no es solamente este gobierno, ¿ah? O sea, por ejemplo, me recuerdo que la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet también, en las presentaciones se usó, después cuando hemos ido indagando respecto de cómo se calculaban esas tasas de reemplazo, utilizaban la última remuneración. Cuando me tocó estar en la comisión de pensiones con mis colegas, nosotros pedimos información detallada sobre la historia laboral de las personas. No fue posible, se nos dijo que no existía esa información. Es extraño que no exista porque la tiene la AFP, ¿cierto? Obviamente la información que de mes a mes, Mm. pero no se tenía, y entonces nosotros usamos en la Comisión de Pensiones el promedio de los últimos 10 años como un sustituto imperfecto, pero no teníamos otra posibilidad. Eh, bueno,
Pedimos esta información ahora a propósito del nuevo proyecto del gobierno. Pedimos esta información y también se nos dijo, ya han pasado casi 10 años desde la comisión, que tampoco estos datos existen, que no existe en la historia. eh, y entonces creo que eso es bien decepcionante, ¿cierto? Y nosotros tomamos carta en el asunto, o sea, desde la universidad, esto fue como ir a golpear la puerta de las AFP para decirle, no entendemos cómo no están las historias laborales disponibles. Y entonces hicimos lo siguiente, tomamos con 6 de las 7 AFP, hicimos un convenio de confidencialidad y tomamos una muestra aleatoria del 15% de los eh, afiliados, con sus historias completas, que sí están disponibles, ¿cierto? O sea, doy el aviso nomás a la Superintendencia de Pensiones para que esa información la pida, porque en verdad está disponible, ¿cierto? Nos demoramos 2 meses golpeando las puertas, eso digo. O sea, el gobierno se podría haber demorado, este gobierno, el anterior, quien sea, digo, se podría haber demorado no 2 meses, se podría haber demorado menos. Bueno, nosotros nos demoramos 2 meses en ir a golpear las puertas, tomamos los datos, hicimos el conjunto y tenemos entonces una muestra de algo así como 1,5 millones de afiliados, donde hay hartos pensionados, y pudimos calcular las tasas de reemplazo ahora considerando no la última remuneración, no los últimos 10 años, bueno, también los calculamos así, ¿cierto? Pero toda la vida. ¿Cuál es la conclusión? Perdonen la vuelta larga, digamos, ¿cierto? Pero la conclusión es que cuando calculamos eso, nos damos cuenta que cuando el gobierno, cualquier gobierno, un analista toma una tasa de reemplazo considerando la última remuneración, está subestimando la verdadera tasa de reemplazo. La está subestimando en 50% más o menos para los hombres, en 75% para las mujeres. Eh, Además hay que considerar que las tasas de reemplazo se tienen que considerar en términos líquidos, porque Claro. al final lo que importa es cuánto dinero tengo en el bolsillo, ¿cierto? Comparando mi vida activa y mi vida pasiva. Y eso también subestimaba con un 20% las tasas de reemplazo. La conclusión final, ¿cierto? Es que incluso cuando tomamos solamente la parte de la pensión que tiene que ver con las cuentas individuales, lo que se llama la pensión autofinanciada, solamente eso, ya las tasas de reemplazo son bastante altas. Eh, Uno dice, bueno, pero eso no transforma el hecho de que las pensiones en términos absolutos sean bajas. Sí, es verdad, pero lo que sí nos está diciendo es que cuando una persona tiene un monto de pensión bajo, es fundamentalmente porque tiene una enorme cantidad de lagunas, ¿cierto? No contribuyó durante mucho tiempo, etcétera. Lo que dice una tasa de reemplazo alta para esas personas es que en realidad lo poco que se contribuyó en alguno de esos periodos o meses, al final se traduce en una pensión, ¿cierto? Que es, bueno, más que proporcional respecto de lo que contribuyó. O sea, en ese sentido, la capitalización que se genera de esos recursos, ¿cierto? La rentabilización, hace su pega, ha hecho su pega, y te entrega una pensión que comparado con lo que pusiste, es más que aceptable para esos estándares de tasa de reemplazo. El problema es el monto, ¿cierto? Mm. El monto que tiene que ver con las lagunas, que es el gran problema que tenemos. Ahora bien, la PGU lo que hace de alguna manera es sube ese monto y lo sube violentamente. El Pilar Solidario, ¿cierto? Y ahora la PGU con mayor razón. Y encontramos entonces en el estudio que las tasas de reemplazo son altas, por supuesto cuando uno le añade la PGU, prácticamente las tasas de reemplazo son del orden del 100% para personas que tienen incluso 30 años o más de cotizaciones o 25 años más de cotizaciones. Mm. Y las tasas de reemplazo son mucho más altas para personas que cotizaron muy poco, porque en verdad cotizaron muy poco y terminan más que proporcionalmente teniendo un ingreso. La PGU ha hecho su pega, entonces una de las conclusiones que tenemos acá es que hemos estado mirando mal el indicador de tasa de reemplazo, básicamente por temas de datos, ¿cierto? Inexplicables de cómo esos datos no están disponibles, estando por definición disponibles, ¿cierto? Acá había un problema que no hemos resuelto. Bueno, hemos querido apurar el tranco para que este asunto ocurra. Esperemos que esto pueda ayudar eh, la Superintendencia de Pensiones pueda eventualmente también producir esta información.
Y eso nos genera entonces un problema de interpretación de las cifras. Eh, bueno, otro elemento que salió también es, esto nos permitió comparar pensionados actuales con pensionados futuros, ¿cierto? Claro. Porque también el foco de la reforma está, como sabemos, lo hemos escuchado durante largo tiempo, cuánto vamos a poner a los pensionados actuales, cuánto a los pensionados futuros, ¿cierto? Los pensionados actuales están en deterioro relativo respecto a los futuros, entonces, bueno, vamos a subir las cotizaciones, ese ha sido como el argumento, vamos a mejorar a los pensionados futuros, pero ¿qué pasa con los actuales? Bueno, cuando se miran los datos, la situación es la opuesta. Los pensionados actuales están en una mejor posición, estoy hablando después de la PGU, Sí. a pesar de los retiros después de la PGU, que los pensionados futuros. Los pensionados futuros estamos proyectando tasas de reemplazo que son entre 20 y 30 puntos, no por ciento, puntos porcentuales inferiores para quienes se van a pensionar en los próximos 20 años. Y más aún si es que consideramos al grupo que sigue. Entonces, el grupo que está verdaderamente deteriorado, eh, esto por las rentabilidades esperadas futuras que van a ser más bajas, la mayor longevidad y por los retiros también, son precisamente los pensionados futuros. Una reforma debiera estar alineada con el diagnóstico. El diagnóstico requiere datos correctos. Esperamos que estos datos puedan ayudar a que la reforma se oriente a donde tiene que orientarse. Y ahí, desde el punto de vista de lo que comentaste al principio, David, bueno, estamos conversando con David Bravo, que es el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Una cosa que comentaste era la falta de información que además reforzaste que está disponible, es decir, es posible para las autoridades para tener un diagnóstico adecuado ir a la fuente de esa información, que es la historia completa de la vida laboral de las personas, porque, bueno, lo tienen la AFP, ustedes hicieron el ejercicio y les dieron esa información. Pero en el debate público en general, el tema de entre las tasas de reemplazo, el monto en que se calcula la jubilación, ha estado muy contaminada, entre comillas, por algunas distorsiones, pueden ser algunas propias del sistema o pueden algunas ser ajenas. ¿Cuáles son las distorsiones que dificultan un diagnóstico adecuado y cómo se pueden resolver? Pienso particularmente, por ejemplo, con cómo resuelven ustedes lo del tope máximo imponible. Es decir, porque si comparamos la última remuneración de las personas que ganan más de eso y cotizan, claro, por un porcentaje menor, es más difícil que su tasa de reemplazo sea más o menos potente, entre otras cosas porque el sistema de pensiones quizás no está pensado para esas personas. Y al contrario, aquellas personas que han cotizado muy poco y tienen finalmente una jubilación también distorsionan entre comillas, los porcentajes, porque uno no puede hacer un sistema completo de pensiones pensando en las personas que no cotizan, ¿verdad? Como que no se sostienen en el tiempo. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que terminan como contaminando la cifra y han contaminado también el debate para tener el diagnóstico adecuado en esta materia? Bueno, este es un área donde yo creo que este es un área definitivamente en la que la falta de información ha hecho su pega para que el problema no se aborde a tiempo. Y esto lo digo no solamente respecto de este año o estos años, sino que también me voy para atrás, ¿cierto? Y me retrotraigo al año 2006, cuando se formó la comisión que dirigió Mario Marcel, en la que me tocó participar, ¿cierto? Eh, Recién ahí tuvimos información sobre las bajas densidades de cotización. Es decir, hay información que es inherentemente propia del sistema, que debió estar disponible desde el inicio del sistema, ¿cierto? En el año 81. Mm. Porque obviamente la información de historia laboral, de nuevo el tema de la historia laboral, ¿cierto? No estuvo disponible. Eso obviamente que es un problema de la regulación, ¿no? Es un problema del Estado, digamos, por así decir, ¿cierto? Que en esa oportunidad y después, en los 90 también, ¿cierto? Debería haber mirado eso con mayor detalle, eh, y no seguir basándose en los supuestos, ¿cierto? De cuáles son las densidades de cotización del sistema, ese monitoreo que nos habría permitido tempranamente detectar
porque ahora, claro, todo el mundo es general, digamos, ¿cierto? Dice, sí, debimos haber cotizado 20%, pero y fue imprudente bajar de 20 a 10% en el cambio de las cajas antiguas las cajas de previsión al sistema del 3500. Pero aún así deberíamos habernos dado cuenta, ¿cierto? Tempranamente, si la información no hubiera estado, pero nunca estuvo disponible, hasta que fue posible generar por la vía de encuestas, no por la vía de los datos administrativos, información sobre densidades de cotización. A partir de ahí se empezó a generar información. Y ahora estamos de nuevo en una historia parecida. O sea, sabemos la importancia que tiene la densidad de cotizaciones, los historiales, pero nuestros indicadores están distorsionados, ¿cierto? Entonces, ahora, en la distorsión se genera desinformación. Y obviamente es un lugar fértil para que surjan caricaturas, estigmas, para que no hagamos una discusión informada. A eso yo por lo menos, y los académicos, qué sé yo, que hemos estado trabajando, estos 22, 23 centros que hicimos una presentación para poder pedir información, no nos negamos a que ese sea el rol que tengamos que jugar. Nosotros pensamos que hay que poner los datos sobre la mesa, evidencia, y deberíamos todos mirar lo mismo, y luego eso debería ayudar a que las soluciones vengan. Aquí como que se ha partido al revés, ¿cierto? Es como que tenemos un prejuicio respecto a qué es lo que hay que hacer, y luego vamos acomodándolo a los datos. Eh, eh, bueno, la reforma ha estado detenida este año, ¿cierto? Un poco, y va a seguir al parecer hasta que salgamos al plebiscito. Es una buena oportunidad ahora tal vez para poder poner datos nuevos y tratar de hacer ese trabajo que tal vez se podría haber hecho antes, digo, Mm. ¿no? Y ahí una cosa que ustedes comparan también es el efecto de los retiros y el efecto de la PGU, ¿verdad? La pensión garantizada universal. Y una de las cosas que llama la atención en la propuesta del gobierno, porque, bueno, la materia de pensiones se viene discutiendo hace harto tiempo, pero hay algunos números, algunos guarismos que, a pesar de todo lo que ha pasado, de lo que pasó en los retiros, lo que pasó con la PGU, no se modifican, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de cotización que tiene que subir? El 6%. ¿Con cargo a quién tiene que ser? Y respecto al destino, como que hay una idea de decir, mira, tiene que ir un porcentaje a ni siquiera ahorro colectivo, es reparto directamente. Eh, ¿Cómo te parece que se ha abordado, a propósito de la reforma que ya conocemos, al menos las ideas generales, en relación a todo esto que ha pasado en muy poco tiempo? Es decir, desde el 2019 hasta ahora, las cosas que se han hecho en pensiones, para bien y para mal, algunas muy malas y otras muy buenas, han modificado mucho el escenario y ustedes lo muestran también en los datos. Sí, el escenario base se movió y realmente es insensato eh, pretender que eso no ha ocurrido, ¿cierto? Y plantear una reforma sin dimensionar bien cuál es el escenario base. O sea, entonces todos decimos, nos escondemos bajo rótulos, como queremos mejorar las pensiones. Bueno, todos queremos mejorar las pensiones, pero exactamente cómo, cuánto, desde dónde hasta dónde, ¿cierto? Pero si efectivamente yo estoy subestimando la situación actual, respecto, por ejemplo, a los pensionados actuales, voy a cometer errores en el momento de hacer las propuestas, porque no están bien fundadas. Pero por otro lado, quien ha controlado generar los datos han sido los gobiernos, ¿cierto? Los gobiernos, porque los datos no están disponibles para que puedan ser Mm. evaluados, digamos, por el mundo académico, ¿cierto? Eso es lo que nos interesaría mover. Ahora, la discusión ha estado basada en instrumentos, o sea, el tema ha sido cuánto vamos a solidaridad, cuentas individuales, cuánto de la cotización a qué cosa, ¿no? Y eso, bueno, es como una discusión ideológica. Eh, pero la pregunta es, eh, primero, ¿de dónde partimos? Partimos de un sistema que hoy día no es de cuentas individuales. En los datos que nosotros presentamos, mostramos que para la mediana de las personas, o sea, justo ponemos a las personas en orden de su pensión, justo la que está en la mitad, esa persona, un hombre, del cheque final que está recibiendo hoy día, ese pensionado, de 100 pesos, 60 vienen de la PGU.
PGU que se mutó desde la Pilar Solidario, ¿cierto? Pero hoy día 60 de 100. El caso de una mujer es más dramático, porque ahí hay muchas mujeres con baja densidad de cotización. 85 de 100 vienen del, de la solidaridad. Mm. ¿La solidaridad qué es? La PGU, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, hoy día el sistema que tenemos tiene mucha solidaridad. Tiene mucha solidaridad. Entonces, me da la impresión de que hemos estado discutiendo, claro, porque se sigue discutiendo como si nuestro sistema de pensiones fuera el del año 81. No es el del año 81. Eso ya incluye la reforma del 2008, incluye la reforma de la PGU, ¿cierto? Ese es nuestro sistema hoy día. La cuestión es no cómo destruimos todo esto y vemos qué cosa armamos armemos castillo en el aire, ¿cierto? Sino que en realidad lo que necesitamos hacer es, a partir de lo que tenemos, qué es lo que tenemos que fortalecer. Y lo que obviamente tenemos que fortalecer, a mi modo de ver, con este tipo de información, es el ahorro privado. El ahorro privado tiene que fortalecerse. O sea, no puede ser que 60% de la pensión sea pura solidaridad, ¿cierto? Como es hoy día. Eso obviamente en parte viene producto también de los retiros, ¿cierto? Que generó que entonces tuviéramos ese detrimento. Nadie piensa que desahorrando vamos a tener un mejor sistema de pensiones. Entonces lo que hay que hacer es ahorrar. Por eso es que se está pensando en esa cotización adicional, pero la cotización adicional va a subir lentamente, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que ir esa cotización adicional? Yo honestamente pienso, después de mirar estos números y todo, que el peso de la prueba lo deberían tener quienes dicen, bueno, yo quiero proponer, por ejemplo, que haya un subsidio especial a un cierto grupo de personas, ¿cierto? Qué sé yo, mujeres. Bueno, en realidad tengo que mostrar que efectivamente eso sí se requiere, que no lo voy a poder lograr en 5 años, en 10 años, probablemente con algún carácter más bien transitorio, ¿cierto? Y veamos qué es lo que se puede financiar por la vía de impuestos, hasta dónde se llega con la PGU, Mm. y si es que hay que hacer algo extraordinario, como por ejemplo el bono por hijo fue algo extraordinario, ¿cierto? Y es también fiscal, ¿no? Eh, pero lo que hay que reforzar, si tú miras las proporciones de lo que hoy día es en la pensión final la solidaridad, lo que hay que reforzar es el ahorro individual. Eh, por lo menos para mí, después de hacer este trabajo, mirar estos números, es bien impresionante. Es bien impresionante cómo la PGU también, en los números que estuvimos mirando, no es que solamente toma a las personas de bajos ingresos, porque también se ha argumentado, ¿cierto?, a lo largo de esta discusión que en verdad con la PGU estamos tomando, pero se nos quedan afuera las personas de media y alta, digamos, del grupo medio alto. La verdad las cosas es que eso no es así. La PGU es bastante dominante, le aumenta mucho las pensiones hasta una buena fracción de las personas que están en ese 90%, que en realidad en términos de pensionados es como el 95%. Entonces, claro, podemos seguir discutiendo como si los datos no estuvieran, pero es verdad que para que la discusión sea más útil necesitamos los datos. Mm. Entonces, acá tenemos un conjunto de datos, no los tenemos todos, porque el resto de la información la tiene que poner el gobierno para poder vincular la información. Pero algo que se decía que no estaba disponible, que repetidamente se ha dicho que no, pudimos mostrar en 2 meses que los datos sí están disponibles y se podrían haber tenido, ¿cierto? Tengamos rápido esos datos, miremoslo, pongamos a trabajar a distintos equipos técnicos, distintos académicos, etcétera, ¿cierto? Que pueden trabajar en conjunto y hagamos un mejor dibujo de cuál es el punto de partida en el que estamos. Bueno, es que ahí la conclusión, y además es para todo el sistema político, porque pareciera que era un consenso que estaba instalado, que lo que había que fortalecer era, o ahora con la nueva reforma, es la solidaridad y las pensiones de ahora, y vemos que la crisis más grave no está en la solidaridad, que representa el 60% de las pensiones de los hombres en la mediana y el 85% de las mujeres, sino que lo que hay que hacer es fortalecer precisamente el ahorro individual de esas personas, y ahí se puede hacer eh, apuntando a las lagunas, a la cantidad ahorrada, a los incentivos a la formalización y un montón de cosas más. Y una última pregunta, David.
¿A qué deberíamos aspirar con nuestro sistema de pensiones? Porque si nosotros comparamos las tasas de reemplazo respecto a los sistemas de pensiones en el mundo, qué es lo que nosotros como país debiéramos buscar, obtener y decir, mira, esto es lo que podemos lograr, esto es lo deseable, no hay sistema en el mundo que lo haya resuelto de esta manera, vamos con eso, porque también tenemos que priorizar otras urgencias, ¿verdad? No es la única que hay y obliga a focalizar esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos buscar obtener con el sistema de pensiones? Bueno, eso es algo sobre el cual hay que dialogar, ¿cierto? Efectivamente, ahí sí que tiene que generar un diálogo político sobre los datos correctos. Yo diría que después de este estudio, por lo menos lo que yo veo, es que deberíamos apuntar a tener tasas de reemplazo equivalentes a los países OCDE. El único problema es que ya las tenemos en la práctica cuando uno las calcula correctamente. Y entonces, lo que eso básicamente nos dice es que el problema más bien tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con los problemas que tenemos estructurales más en el mercado laboral, y que además tenemos problemas en el corto plazo del mercado laboral, ¿cierto? Entonces, eh, y la PGU de alguna manera vino a arreglar esto, ¿cierto? Entonces no podemos hacer como que en verdad no existe la PGU. El mundo que tenemos cambió bastante. Las pensiones aumentaron a los pensionados actuales y también a los pensionados futuros. Y si nos tenemos que preocupar de alguien, es de los futuros. Ese es básicamente, creo yo, mi conclusión. Bien, bueno, queda muy claro. Además, tanto tema, podríamos haber hablado también de desempleo, pero en honor al tiempo tenemos que despedir a David Bravo, director del Centro de